Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica. El día de hoy tenemos nuevamente de invitada y es un verdadero placer a la doctora Gwendolyn Rodríguez. Ella es endocrinóloga, viene desde la Ciudad de México. Buenas noches, Gwendo. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todo el mundo. Si usted no lo tiene, el de al lado lo tiene, o el de enfrente lo tiene, el de atrás lo tiene, pero seguramente alguien lo tiene. Vamos a hablar del azúcar, de la diabetes. Vamos a hablar de esta enfermedad que está haciendo que haya gastos exorbitantes en salud pública, gastos tremendos por una enfermedad que pues, no debería tener los números que tiene. ¿Por qué? Porque se puede controlar con cosas que deberían ser sencillas, como la nutrición, la adecuada nutrición y el ejercicio, pero bueno, desafortunadamente la diabetes es una pandemia mundial desde hace muchos años, mata más que muchas enfermedades. Es una de las causas principales es el pues, consumo excesivo de carbohidratos, azúcares. El azúcar es una droga que de venta libre, que mata infinidad de gente, que drogas ilícitas. Y pues para eso, pues la experta, la endocrinóloga. Y por supuesto en el panel nos acompaña el doctor Alejandro Martínez Vivas, que además de ser un excelente ginecobstetra perinatólogo, es especialista en desarrollo humano y emociones. ¿No es cierto? Buenas, muy buenas noches, muchas gracias. Y por supuesto, mi izquierda desde hace ya bastantes años, el anfitrión del programa, cerca de 60 años con nosotros, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Castañón, y buenas noches, doctora Gwendolyn. Gracias por aceptar la invitación, estar con nosotros en este tema. Y buenos días para los que nos escuchan a través de la frecuencia del FM en el 95.3 Radio Mina La Expresión, donde se transmite este programa todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Pues iniciamos de lleno el programa, doctor Castañón. Pues vamos a empezar hablando de el páncreas. Doctora, ¿qué es el páncreas? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Nos podría explicar, por favor? El páncreas es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, justo detrás del estómago, más, más en el centro y ligeramente hacia la izquierda detrás del estómago y junto a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. El intestino delgado lo abraza y en la parte más delantera, pues el estómago es el que lo tapa, lo cubre. Entonces es muy difícil palparse, pero es un órgano que tiene muchas funciones. Tiene funciones tanto para la digestión como para el metabolismo. En el caso de las funciones para la digestión, ayuda a producir unas sustancias que se llaman enzimas digestivas para diferentes tipos de alimentos, es decir, enzimas que digieren grasas, que son las lipasas, proteínas, que son las proteasas, y que digieren las harinas o los carbohidratos, que son las amilasas. Por otro lado, produce hormonas. Entonces es un órgano mixto que tiene una función también endocrina. Y eso quiere decir que funciona como productor de hormonas. Y las hormonas que produce son la insulina y el glucagón. La insulina nos ayuda a bajar la glucosa y el glucagón a subirla. Entonces, respuesta tanto digestiva como metabólica. Hablando de este tema en relación a las glándulas endocrinas, ¿la diabetes mellitus es una enfermedad producida por una glándula endocrina como tal? Por el ¿Qué es la páncreas. diabetes mellitus? La diabetes mellitus significa orinar azúcar, por término. La diabetes es el exceso de azúcares en la sangre. ¿Todos tenemos azúcar? Todos tenemos azúcar circulando en nuestro cuerpo, pero hay ciertos niveles. Cuando esos niveles son mucho más altos que lo normal, entonces ya es la enfermedad de la diabetes.
¿Cuántos tipos de diabetes existen, doctora? Bueno, existen muchos tipos de diabetes, pero los más frecuentes y en un 85% de la población, la que tenemos más es la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos diabetes mellitus tipo 1, la cual es, en parte, puede ser generada por autoinmunidad, quiere decir que nuestras propias defensas hicieron que la insulina no trabaje adecuadamente o que el páncreas no pueda liberar esa cantidad de insulina y entonces el organismo de esa persona no puede sobrellevar los niveles de glucosa adecuadamente y desarrollarla. Hay otro tipo de diabetes 1 en la cual solamente se desarrolla y no se supo por dónde empezó, no se supo cuál fue el origen, que se llama idiopático cuando no se sabe el origen. Y en el caso de la diabetes tipo 2, pues ese es multifactorial. Sabemos que es un conjunto de estilo de vida inadecuado, de sedentarismo. Cuando las personas dicen que se van a tomar una coca y no les va a pasar nada, pues esa es la receta perfecta para que sí pase. Y en el caso de... Hay diabetes de tipo gestacional, que es solamente en el embarazo. Tenemos diabetes por genes, por mutaciones de algunos genes. Y tenemos diabetes por algún accidente, por alguna alteración en el páncreas directamente, por una lesión o por una pancreatitis. Hay veces en la consulta privada nos hace esta pregunta a los médicos de primer nivel, un poquito fuera de la tangente. ¿Hay azúcar buena o hay azúcar mala? Como especialista nos gustaría que a los que desconocen este tema como tal nos diera una respuesta. Sí, es frecuente que la gente diga que le dio de la diabetes mala, la tipo 1, ¿no? La 2 es diabetes buena, la 2 es buena, la 1 es mala. Esa requiere insulina. Y es que la secó rápido. La situación es que si dejamos que avance, invariablemente sea de tipo 1 o de tipo 2, la diabetes va a terminar haciendo que el paciente necesite insulina. Si la dejamos avanzar. Y creo que este punto es muy importante, ¿no? Por desgracia, la aceptación de la enfermedad, el que me diga usted que yo soy diabético y yo pueda crear una conciencia real de que tengo una enfermedad, si no siento ningún problema, si no tengo ninguna limitante, si puedo seguir comiendo como estoy comiendo, ¿sí? Si no dejo de dormir, si no me duele, si no... ¿Cómo aceptar que estoy enfermo? ¿Sí? Si no tengo una sintomatología que me limite. Y ese es el problema de la diabetes. Ese es el problema de la gran mayoría de quienes padecemos esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no aceptamos que estamos enfermos, ¿sí? No aceptamos que tenemos un problema. Y cuando lo aceptamos es porque ya creó una limitante en nosotros, ahora sí. Ya nos quedamos sin vista, sin agudeza visual, ya tuvimos alguna infección severa o ya perdimos alguna parte de nuestro miembro. O lo más trágico, de lo más trágico es pues, la función renal, ¿no? Que es una insuficiencia renal progresiva y al igual una insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, es así como es la historia regularmente del paciente diabético. Lucha con el diagnóstico, con la enfermedad, en lugar de tomarla de la mano y aceptarla y decirle, ok, soy diabético, ¿no? Vamos a caminar juntos entonces. Yo tengo que hacer algo para controlarte, pero vamos a aprender a caminar en esta vida. Aquí la situación es cómo les damos la noticia a los pacientes de algo tan drástico que es la diabetes, porque no es
pues sí, tienes una alergia, no es como decir tienes una alergia y en 10 días se te va a quitar y tómate este antihistamínico. O una muela picada. Te quitó la muela y ya se quitó. No, esta es una enfermedad que nos va a acompañar. Aunque no necesariamente. Ahorita les vamos Claro. a platicar. La situación es que es una simuladora y es un asesino silencioso que, como lo acaba de mencionar usted, pues no da dolor al inicio, no da molestias al inicio y en mucho tiempo no los genera, y entonces eso podría confundir al paciente que lo padece y pensaría que realmente no tiene nada o que no hay motivo de acudir o de tratarse, puesto que no le está doliendo nada. Pero ojo, los pacientes se podrían infartar sin dolor, siendo que el dolor de un infarto es muy muy alto, iba a decir que duele mucho. Y en cambio en un paciente que tiene diabetes, pues no hay dolor, aunque sea un infarto. Entonces, ojo, no hay que confiarnos, porque en ese punto el organismo está tan afectado que nos podría confundir. Y si no hay síntomas, ¿cómo puedo yo sospechar que tengo diabetes? ¿Cuál sería mi sintomatología? Sí hay síntomas, o sea, el paciente quizás no tenga dolor, pero está teniendo pérdida de peso de forma inexplicable, sin hacer una dieta, sin hacer ejercicio, está tomando más agua de la habitual o toda clase de líquidos, no solamente agua. El paciente está muy apegado a sus hábitos, entonces bebe más de lo que acostumbraba a beber porque le da más sed, orina mucho más en consecuencia, le da más apetito del que normalmente tiene y está, pues le decía, la pérdida de peso sin que haya hecho ningún cambio en su alimentación que lo esté generando. Las molestias propias de la enfermedad, pero en medicina es de evidencias. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se detecta el azúcar? Cuando en presencia de estos síntomas se hace un estudio de glucosa en ayuno, la glucosa tiene que estar en 126 o más, o una hemoglobina glucosilada a partir de 6.5% o más, o una glucosa en algún momento del día X, que simplemente el paciente decide ir a hacerse el estudio y al azar está en 200 o más. O si se sospecha y no se tiene la evidencia de una glucosa tan elevada, ni de una hemoglobina glucosilada tan elevada, entonces es un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, donde se realiza una medición de glucosa en ayunas, se le da a beber una cantidad de glucosa ya estandarizada, que son 75 gramos, que se dan en forma de una bebida, como si fuera un pau pau. Válgase la... Sí. Dos comerciales. Córtale, mi chava, córtale. Y... Después cola y juguito. Sí, caray. Y en ese caso, a las 2 horas se vuelve a sacar sangre y se hace la medición. Si esa glucosa sale arriba de 200, entonces es diabetes. Es muy frecuente que la gente llegue al consultorio contando o diciendo que después de un susto les cayó la diabetes, ¿no? Pobrecita, casi le atropellan a la niña y tuvo un susto y a partir de ahí se le desarrolló la diabetes. Un susto es un factor de riesgo para diabetes, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo entonces para diabetes? Digamos, qué mal que un incidente así nos haga voltear a ver a nuestra salud y nos haga evidente algo que ya estaba esperando manifestarse de alguna manera. Posiblemente la emoción, posiblemente la adrenalina que lo hizo sentir tan alterado, hizo que el paciente mejor corriera y se atendiera. Pero los factores de riesgo que tenemos, pues, es el sobrepeso. Todo paciente que tenga un índice de masa corporal
arriba de 27. Casi todos estamos en ese parámetro. Estrictamente el sobrepeso es a partir de un índice de masa corporal de 25, pero entre mayor es el índice de masa corporal, pues mayor va a ser nuestro factor de riesgo. Claro. La obesidad, desde luego, pues un índice de masa corporal de más de 30. El hecho de tener antecedentes en la familia con diabetes es un factor de riesgo. La alimentación inadecuada, si todo el tiempo estamos comiendo pizza, hamburguesa, comidas rápidas y no nos detenemos a comer una comida más balanceada, pues también es un factor de riesgo. La falta de ejercicio, el trabajar todo el tiempo sentados, las personas que manejan, que se la pasan conduciendo o que trabajan en el escritorio y todo el tiempo sentados, pues es un factor de riesgo también. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico es factor de riesgo. Las personas que hayan nacido pesando más de 3,8 kilos, bebés grandes que se le llaman macrosómicos, entonces ellos también tienen factores de riesgo, tanto como la mamá también. El hecho de haber sido mamá de un bebé grande o de haber desarrollado diabetes en el embarazo también es factor de riesgo para diabetes. Así como damos una propiedad, un trabajo en una paraestatal, una plaza de maestros, la diabetes es hereditaria. No se hereda, pero sí genera predisposición. Un paciente que tiene uno de los padres con diabetes puede heredar en un 40%, tiene la posibilidad de heredar diabetes. Pero si son los dos padres los que tienen la diabetes, entonces incrementa este porcentaje a un 70%. O sea, no es al 100%, pero sí heredamos esa predisposición. ¿Y en los embarazos gemelares, cuando son gemelos, tienen la misma predisposición los dos? Aproximadamente. Igual. Sí. Muy bien. ¿Cuál? Adelante. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos a un bebé grande, le llamamos ya nosotros algo, es un marcaje que ellos traen, ¿no? Ya desde el nacimiento ya tienen un historial que si no lo cambiamos en el transcurso de su vida, de su infancia, pues obviamente vamos a tener tarde o temprano una diabetes, ¿no? El embarazo es diabetógeno también. El embarazo, el simple hecho, las mujeres, todas las mujeres y las mujeres latinas tienen el riesgo de, nada más por ser latinas, un alto riesgo de padecer diabetes gestacional, ¿no? Y la diabetes gestacional es una también de los problemas que en salud cada vez más en obstetricia está generando daños en nuestros bebés, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente son bebés que ya están predispuestos, son bebés que van a comer más, son bebés que tienen problemas al nacer, respiratorios, metabólicos, ¿verdad? De adaptación. Entonces, lo mágico de esto, al menos en base a la diabetes gestacional, es que el tratamiento, la gran mayoría de ellos, es dieta, es orden, ¿sí? Como también, ya más adelantito vamos a hablar, la importancia que tiene la dieta en el paciente diabético, ¿sí? Aquí es importante puntualizar también, en la actualidad el paciente prematuro se considera también un bebé con cierta predisposición a ser diabético, ¿no? Sobre todo por el crecimiento acelerado que van a tener estos bebés para alcanzar las metas, ¿no? Entonces los prematuros crecen mucho más rápido que un bebé de término y en consecuencia ese factor genera que tengamos esa predisposición también a ser diabéticos. Adelante, Muy bien. doctor. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan micro y macrovasculares? ¿Y qué significa esos términos, micro y macrovasculares? Por favor, doctora. Bueno, las complicaciones a largo plazo de la diabetes, me estoy refiriendo a 3 a 5 años de desarrollarla, se pueden presentar en los vasos muy
delgados de pequeño calibre, que son la microvasculatura, que así se llama, o se puede presentar también en los vasos de gran calibre, que es la macrovasculatura. Entonces, hablando de pequeños vasos, todos los órganos que tienen vasos muy delgaditos van a estar afectados. Entonces, tenemos la afectación en los ojos, que es la retinopatía. Tenemos la afectación en los riñones, que es la nefropatía. La afectación en los nervios que dan la sensibilidad a todas las terminaciones del cuerpo, pero también a los órganos. Entonces tenemos la neuropatía. Y entonces podemos abrir un paréntesis en cada una. En el caso de la retinopatía, lo más representativo es que el paciente empieza a tener alteración en la agudeza visual. Aquí el paciente al principio no se da cuenta, simplemente empieza a cambiar la graduación de sus lentes y ya después, ya ni con el ajuste de los lentes puede ver adecuadamente. Se tiene que llevar a cabo un estudio de fondo de ojo, se tiene que ir con un especialista, un oftalmólogo, para que analice su fondo de ojo. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que no estuvieron controlados? Como no hay una adecuada circulación, se generan vasos anormales a nivel de la parte muy posterior del ojo, como si el ojo se tratara de un globito. La parte más posterior es a donde tenemos los vasos sanguíneos, pero se forman anormales y esa anormalidad genera una red muy dura que tracciona la parte interna del ojo y lo desprende, generando desprendimiento de retina. Entonces esa es la parte más drástica de una retinopatía diabética. Ahora nos pasamos a la nefropatía, y en el caso de la nefropatía, pues no es una cámara, no es como el ojo, sino estamos hablando de un órgano, que son los riñones, y que ellos se encargan de captar todo el agua del cuerpo, purificar la sangre y eliminar los desechos por medio de la orina. Pero en el caso de la diabetes, hay mucha glucosa circulando y el organismo tiene que decidir en la absorbo y la regreso al torrente sanguíneo o la jalo y la desecho. En ese intercambio se pierden electrolitos y se pierde agua. Entonces el paciente, por eso es que fuga mucho más y pierde mucho más líquidos, y entonces el paciente se puede deshidratar. Cuando ya avanza tanto la nefropatía, hay fuga de sustancias mayores, más grandes, es decir, de proteínas. El paciente tiene algo que se llama albuminuria, que es la salida de proteínas por la orina. Y eso ya está hablando de un grado de lesión a los riñones. Cuando esto no lo atendemos o no lo revertimos, esto sigue avanzando y entonces la función de los riñones se va disminuyendo al punto en el que ya el paciente ya adquiere una coloración diferente y que ya es necesario apoyarnos con con un tratamiento adicional como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. O sea, ya estoy hablando de los casos de cómo pueden iniciar, pero al principio no dan ninguna molestia, y ya lo más drástico. En el caso de la neuropatía, tenemos alterada la sensibilidad, es de lo que más quizás se quejan los pacientes cuando sienten esa sensación de hormigueos en la punta de los dedos o piquetitos o calambres, tanto en las manos como en los pies, que sienten adormecimiento. Ojo, porque luego se cortan las uñas y si no sienten, se van de más y entonces se puede generar una infección y ahí empezamos. O alguien les dio un pisotón, no lo sintieron y no se atienden. O algún paciente ha tocado, que es un paciente que trabaja con los limones y le cae un limón en el zapato y como no siente, se mete el zapato y resulta que ese limón le aplastó durante muchas horas su pie y entonces el pie ya sufrió lesiones tanto por la compresión,
¿no? El mismo limón ahí apachurrándole el pie por el mismo traumatismo. Pacientes que se quieren bañar con agua tibia, pero como no tienen adecuada sensibilidad, terminan con quemaduras. O sea, algo que puede ser, que lo hacemos chiquito, en realidad no es tan simple. Entonces, esa es la neuropatía. Otro tipo de neuropatía que también se presenta en los pacientes con diabetes es que de la nada empiezan a tener aumentada la frecuencia cardíaca. Con el hecho de estar en descanso, de la nada empiezan a tener aumento de esa frecuencia. Se llama taquicardia en reposo. O estos pacientes que cuando debería de subírseles la presión, cuando se levantan, no se les sube, sino que cuando se levantan se marean porque se les baja la presión. Entonces, los nervios que están destinados a aumentar el tono de las venas y de las arterias para subir el flujo y hacer que el paciente esté, que nos suba la sangre bien como nos debe de subir, eso no sucede en un paciente que ya tiene neuropatía. Otra de las cosas que también puede pasar es la disfunción eréctil. Y ese es algo que a veces hasta ese punto es cuando el paciente se empieza a atender. Quisiera hacer un paréntesis. Nos gustaría que nos explicara a qué se debe que la mayoría de los diabéticos llegan a ese mal, a la disfunción eréctil o lo que antes se llamaba impotencia sexual masculina. ¿Nos puede explicar el mecanismo por cual ya no tiene esa erección? Cuando el paciente tiene la disfunción, estamos hablando de que la circulación ya es de mala calidad. La misma neuropatía que le mencionaba ya afectó tanto los nervios, las terminaciones nerviosas, como el llenado de los vasos sanguíneos. Entonces, el paciente va a tener alterada la vía o desfasada la vía en la cual se tiene que irrigar el miembro masculino, el pene, y entonces el paciente no tiene esa irrigación de forma adecuada y por eso es que tiene la disfunción. O sea, aquí él quiere, pero no puede. Exactamente. Aquí hay algo que es bien importante, como ya lo dijo Wendolin. La sensibilidad, y acuérdense que esta zona erógena es altamente sensible. Lo que precisamente lastima la diabetes son esos capilares que son, hagan de cuenta que un cabello más delgado, esos capilares que irrigan los nervios de todo el plexo sacro, todo el ¿cómo se llama? El miembro genital, ya está dañado. Y esto no nada más va a dañar con una disfunción eréctil, va a dañar con una disfunción urinaria también. Entonces son pacientes que hacen retenciones urinarias importantes, pierden esa sincronía, ¿verdad? Al igual van a presentar trastornos digestivos, ¿verdad? Son pacientes que se van a distender, se van a estreñir fácilmente porque está dañado precisamente esa inervación fina de estos órganos, de estos aparatos, y se va traduciendo, dependiendo del daño de esta vascularidad, de esta inervación, de estos nervios que se encargan de la motilidad, del buen funcionamiento de estos órganos, obviamente va a ir presentando una sintomatología diversa. Así que sintomatología hay, y hay bastante, ¿sí? No podemos decir que no querramos atribuirla y que no querramos darnos cuenta que tenemos un problema, esa es otra cosa. Y que se lo podamos atribuir a lo que comí, a lo que tomé, a lo que... ¿sí? Pero la realidad es esto, y por eso el adjetivo que tiene esta enfermedad: asesina silenciosa. Es importantísimo reafirmar cómo se va perdiendo la sensibilidad. O sea, ustedes imaginen, si usted va caminando por la calle y se le mete una piedrita a su zapato, pero no puede detenerse, en automático va usted a cojear. Eso es en automático. Su cuerpo se da cuenta y a sacarse el zapato.
Y empieza usted a cojear, aunque no saque el zapato porque no hay tiempo, usted va a cojear. Ese es un mecanismo compensatorio de su cuerpo y después de cojear un rato lo va a hacer usted automático, ya no se va a dar cuenta, pero nunca va a pisar la piedra para lastimarse. Imagínese qué tanto se daña que un diabético puede pisar una piedra pequeña, mediana o grande, pisarla, empezarse a hacer un hueco. Y solo cuando se quite su zapato y vea que el calcetín está todo pegado, lleno de sangre, es que se dará cuenta. Y no solo piedra, clavos, tachuelas, vidrios, y él no siente. Imagínese, o sea, qué tanto se daña esa sensibilidad que te puedes hacer pedazos los pies y no te vas a dar cuenta, ¿no? Si nos vamos tan solo por esa parte, la sensibilidad se afecta de tal manera que el pie va a buscar contacto. El pie va a sufrir una deformación porque el cuerpo de alguna manera necesita sentir que está teniendo contacto con algo porque ya no lo siente. Entonces, ¿qué sucede? Hay caída del arco. Normalmente tenemos el pie a la manera de tener un equilibrio y tenemos un arco. Hay una caída de arco. Los dedos se vuelven como en garra porque se afectan los nervios que están dando esa sensibilidad y ese movimiento. Entonces queda una posición rara e inadecuada para que el pie pueda caber en el zapato. Y entonces empiezan a generar puntos de apoyo defectuosos, anormales. Y esos puntos de apoyo anormales van a generar callosidades en donde no se debe de tener, y eso va a generar lesiones y va a ser punto de asentamiento de úlceras, de llagas, de hongos. Yo tengo una anécdota bastante curiosa en esta parte de la pérdida de sensibilidad. En mi servicio social de medicina general, todo paciente diabético que llevaba a consulta conmigo lo hacía que se quitara los zapatos y les revisaba los pies. La gente se reía de mí, porque nunca en su vida nadie a los pacientes diabéticos les había revisado los pies, ¿no? Entonces me veían como medio enfermo, ¿no? Este doctor, ¿por qué le gusta ver los pies? Y empezó a haber un cambio, ¿no? El diabético ya sabía que le iba yo a quitar los zapatos. Entonces, inicialmente, pues llegaba la uña larga, el pie todo sudoroso, ¿no? Sí. El calcetín con el ojito, o sea, claro. el pie maltratado. Y conforme les fui revisando los pies, el solo hecho de saber que los iba a revisar hizo que cambiaran hábitos, ¿no? Y entonces ya llegaba la uña recortada, el pie encremado, el calcetín limpio, el zapato violeadito, ¿no? Pero era curioso porque se reían, ¿no? Se reían de que yo les revisara los pies. Les decía, ¿cómo puede ser posible que lleven 10, 12, 13 años de control de diabetes y nunca les hayan revisado sus pies? ¿No? Y sigue pasando, desafortunadamente. Doctora Gwendolyn, acaba usted de mencionar las complicaciones de la microcirculación, que abarca 3 órganos, que es los ojos a través de la retinopatía, los riñones, que es la nefropatía, y los nervios, que son las neuropatías, que pueden ser periféricas o viscerales. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones macrovasculares? Las macro son la razón por la que finalmente el paciente con diabetes descontrolada fallece. Enfermedad cerebral, o sea, infartos en el cerebro o infartos en el corazón, la presión alta, las tromboembolias, o sea, que se tape alguna arteria en cualquier punto del cuerpo, cuando el brazo, la pierna se les ponen fríos y ya no pueden sentir y es necesario acudir a urgencias para que se le retire el trombo. O sea, son las más graves. Muy bien. Ahora para los dos, tanto para usted como para el doctor Martínez Vivas, ¿cómo afecta la diabetes mellitus o el azúcar elevada en la sangre la salud mental y emocional? Claro. Creo que no es la diabetes lo que afecta, aunque se ha dicho, y esto no sé si ustedes lo comparten conmigo, que el paciente diabético se vuelve más sensible, es un paciente más llorón, ¿sí? Es un paciente que está
a ras de piel sus emociones. Y creo que todo esto es en base al miedo que vive constantemente, a lo que ve de la diabetes, porque es un problema que, que en el vulgo, en nuestra población, en la cuadra, ¿verdad? Más de uno lo presenta. Y a veces, pues ya se da cuenta que el vecino ya le amputaron un dedo, y cuando llego yo, ¿sí? Y ya perdió la vista, y cuando llego yo, o ya están en diálisis, y cuando me toca a mí, ¿no? Y obviamente es una enfermedad progresiva que, que genera miedo en el paciente. Y una persona que vive en el miedo todo el tiempo, imagínense, es una persona ansiosa, insegura, ¿verdad? Que obviamente va a estar con sus heridas a flor de piel, y por ello se dice que el paciente diabético es más sensible, ¿no? Obviamente afecta, sí afecta. Al inicio hablaba yo de por qué no aceptar la enfermedad. Bueno, esto es un proceso de concientización, este es un proceso en el cual hay que madurar esto, obviamente cuando a alguien le damos un diagnóstico, pues primero como que no lo entramos en el proceso de negación, ¿no? Antes de la incertidumbre, ¿no? Pues se me hace que la doctora no leyó bien mis exámenes, o el doctor no está viendo lo que yo siento, ¿no? Y esto obviamente es normal que lo sienta, ¿no? Pero hay una realidad en esto, ¿verdad? Pueden acudir a otro médico, que es el derecho que tenemos todos, ¿no? El de entrar, tener una opinión extra, lo pueden hacer. Pero una vez que estemos ante la certeza del diagnóstico, entonces, a ver, hacer un proceso de mis emociones, y entonces aceptar la enfermedad y aprender a caminar con ella. ¿Y cómo digo yo aprender a caminar con ella? Sí, porque hay que cambiar muchas cosas. Hay que tener hábitos sanos, ¿sí? Hay que procurar una alimentación sana, hay que hacer horas de ejercicio, ¿verdad? Tener obviamente también mis emociones controladas, porque también las emociones generan liberación del páncreas. Ese organito que tan chiquito se encuentra en la curvatura del estómago, que aparentemente no roba mucho espacio, pero es tan importante por lo que secreta, es tan importante, ese organito obviamente puede tener muchas alteraciones, tanto en la formación, en la cantidad, en la calidad de esa hormona que se llama insulina, ¿no? Obviamente, la aceptación de esta enfermedad implica tener cambios importantes en nuestra rutina diaria, en nuestra vida. Y hacer un cambio siempre genera dolor, genera duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que enterrar todas estas costumbres que desde Vicios. la infancia, esos vicios o Sí. esos malos hábitos con los cuales yo he crecido, ¿no? Y ¿Cómo? tener disciplina y tener esos cambios. Perdón que lo interrumpa, no, doctor. está bien. Cuando le tengo que dar la noticia a un paciente de que sabe que tiene diabetes, se lo digo en la mejor de las situaciones, como, mire, le voy a dar una mala noticia, pero le voy a dar una buena. La mala noticia, sí tiene diabetes. La buena noticia, si le ponemos todo el entusiasmo, podríamos revertir el que la enfermedad progrese. Y todavía mejor aún, en etapas muy tempranas, podríamos incluso detenerla. Y entonces el paciente se queda, caray, entonces se me puede quitar en parte. O sea, está latente porque ya es un cúmulo de todos los factores, de todo lo que ya le llenamos al jarrito, ¿no? De hábitos, de años haciendo cosas quizás inadecuadas.
y de un poquito de los factores heredados. Pero lo que sí podemos hacer es evitar el avance, porque como sabemos, la enfermedad de la diabetes es traicionera y progresiva, pero sí se puede detener. Ya hay tratamientos que la pueden detener. Hace algunos meses tuvimos de invitado a un profesor que nos platicó su vida con la diabetes, ¿no? Y su resistencia a modificar hábitos. Inicia, obviamente, como todo el paciente diabético, con negación y pues no tengo nada, no siento nada. Y esto empieza a avanzar, empieza a perder la vista, después pierde un pie, después una pierna, insuficiencia renal, ¿no? Y sigue sin cambiar. Hasta que pues, llega el momento en el que pues, te sientes no útil, ¿no? Y vienes con un choque donde te tienes que hacer cargo de lo tuyo. Es cuando pide apoyo emocional, empieza a trabajar. De hecho, ahora apoya y se dedica a estas charlas, ¿no? de motivacionales sobre los cambios que debe uno realizar. Pero tuvo que perder la vista, tuvo que perder prácticamente el funcionamiento renal, tuvo que perder una pierna para encontrar ese fondo. No es tan fácil modificar hábitos. Por eso lo importante de lo que acabas de decir, el detectarlo muy temprano, es más fácil hacer modificaciones. ¿Sí? Porque una vez que empiezas a perder, la negación empieza a ser mayor, o el enojo, ¿no? Sí. No, pues ya me tocó, pues ya, o sea, me muero feliz, ¿no? Pues me muero contento, Claro. me muero comiendo, me muero haciendo esto. Y eso iba yo. Y resulta que no nos morimos. No, ese es el problema, pues. ¿Cómo trabajo yo a las empanaditas, a las garnachitas, al plátano frito, que hemos crecido y ha sido parte de nuestro... Y al refresco embotellado, no pongo marcas, ¿no? Al refresco Sin marcas, embotellado, sin marcas. ¿sí? ¿Cómo hacer un lado todo esto si yo ya soy diabético y me siento a una mesa con una dieta que me ordena mi endocrinóloga, y mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues comiendo y con el refresco en medio, ¿no? Y comiendo lo que yo no puedo comer. Justamente es la parte que no debería de ser, porque no es justo para la persona que prepara los alimentos que tenga que preparar doble menú. No es justo, por tiempos. Y dos, pues tampoco es justo para el paciente. Se trata de generar una red de apoyo y de solidarizarse con él. Entonces, lo tiene uno, pues los otros potencialmente lo podrían tener también por ser parte de la misma familia. Claro. Y de los mismos hábitos. Entonces, si potencialmente lo pueden tener, entonces cuidarse todos y adquirir mejores hábitos, pero todos, no solamente el paciente. Porque si no, el paciente solito, es más fácil que hagamos lo que hacen la mayoría a que lo que haga uno nada más lo hagan todos los demás. Es más fácil incorporarse a lo de la mayoría a que sea al revés. Entonces, si el paciente lo dejan solito en sus hábitos y que Dios te bendiga, lo más fácil es que fracase. Y esa es la gran importancia de dar una buena alimentación a tus hijos, ¿no? Desde edades muy tempranas. O sea, el azúcar va a estar ahí siempre, ¿sí? Pero cuando tú enseñas a tu hijo a elegir entre algo sano y algo insano desde temprana edad, puede estar el azúcar ahí y no va a tomar el azúcar. Va a preferir tomar otra cosa. ¿Sí? Pero, como dice el doctor, eso lo tienen que ver de nosotros. Yo no puedo estar tomando refresco y tú porque estás chiquito tomas agua. No, yo tampoco debo tomar refresco. Yo también tengo que tomar agua. Y elegir entre el refresco y el agua, el agua. El agua. Para que él aprenda que es mejor el agua y explicar por qué. Entonces todo esto es importantísimo en la crianza. Desde la crianza vamos a poder romper hábitos porque ya grandes, cuando viene el tren y te atropella y chocas, es un choque emocional importantísimo entre negación, entre miedo, entre enojo, ¿sí?
que Entre- todas esas ¿por qué me emociones... pasó a mí y a mi tía no? No, y pero a es que no, tuvo la ¿por culpa qué? fulanito porque me asustó. Exactamente, o porque yo sí y ellos no, y entonces ahora qué va a pasar. Aquí en México tenemos unas maneras de comer deliciosas, pero también unos vicios medio aberrantes. Y voy a mencionar chilaquiles con bolillo. Y me los tengo que Algo me pasar suena, me con suena, un me vaso suena. de atole. Yo no entiendo 2000 calorías. dónde está la proteína ahí, en el pollo, ¿no? Ahí, 2 hebras de en pollo. las 2 hebritas de pollo. Pozole con tostadas. El pozole ya es maíz y la tostada. No, O pero, sea, pero yo aparte te no- faltó la crema que le Y llevan con a la crema, tostada. o sea, yo no entiendo esas combinaciones. O sea, la comida es tan extensa, pero ¿por qué escogemos comer de esa manera? El tamal adentro de un bolillo. Masa adentro de... Creo que tienes Y problemas con los... Oye, y un refresco, ¿no? Un Y un problema. refresco, un refresco. Problemas con los chilangos. No se entiende la gastronomía de la ciudad que te adoptó. La realidad es que en la actualidad no hay comida mala. Hay porciones malas. Exactamente. ¿Sí? Hay combinaciones malas. Combinaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, nuestra comida, por ejemplo, prehispánica, hablabas de el tamal, ¿no? Estamos hablando que es masa, estamos hablando que tiene carne, ¿sí? Entonces, algunos tienen vegetales. Entonces, la realidad es que no es mala. El problema es que me he hecho 4 tamales y me los bajo, como bien dices, con un atolito o un refresco de cola. Un champurrado. Claro, ¿no? Y el champurrado con azúcar por montones, ¿no? Y eso de cena. Sí, o el pozole, ¿no? O sea, tiene proteína, ¿sí? Le agregas tus vegetales, le agregas todo, pero no puedo comer pozole con agua. No, O sea, no, tiene no. que ser un refresco de cola. Así es. ¿Sí? Y como veíamos, lo hemos platicado infinidad de veces, el refresco de cola familiar era de cristal y era de 500 Así es. mililitros. Así se llama Coca-Cola familiar. Era de cristal y de Perdón 500. otra vez el gol. Ya, fue usted. Sí, ahora fui yo. 500 mililitros y alcanzaba para todos. Sí. Ahorita ya estamos en 3 litros y medio. ¿Cuál es este refresco más grande? ¿3 litros y medio? 3 Tres litros. tres. Y no alcanza. Hay que comprar varias. Entre poco va a ser un garrafón. Sí, la realidad es que sí. Sí, al Y paso le que pueden vamos. subir el precio porque la política pública ha sido eleva el precio. No funciona. O sea, siguen comprando la cantidad necesaria para la alimentación familiar. Sí. Entonces, no hay alimentos malos, hay porciones malas, combinaciones malas. Porque no es de un vasito, ¿no? No, es hasta que me sacie, me llene, sí. me eche unos buenos eructos para que sepa bien. Si no se siente, no funciona. Como lo dijo el doctor Castañón, es una droga, es una adicción. Entre más tenemos, más queremos. Y entre más glucosa consumamos y más harinas, más resistencia a la insulina vamos a tener y entonces más rápido se va a desarrollar la diabetes. ¿Qué estrategias hay de prevención para la diabetes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, prevenirla en un paciente que ya está muy encaminado a tenerla, lo que tenemos que hacer es concientizar y hacer cambios en los hábitos. Estilo de vida más saludable. Un paciente que trabaja y que está sentado no puede cambiar eso, pero cada media hora o cada hora podría levantarse y podría generar estirarse, hacer ejercicios para mejorar la circulación y entonces quitar ese sedentarismo, romperlo. Lo primeritito que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un ejercicio al menos 30 minutos, 5 días por semana, 150 minutos. Eso sería lo ideal. Y en el caso de los alimentos, pues de ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Tratamientos disponibles para la diabetes. Bueno, tenemos lo ya conocido y tenemos lo más nuevo. Tenemos tratamientos que nos ayudan a solo bajar los niveles de glucosa y
tratamientos que ahora se llaman modificadores de la enfermedad. Entonces les voy a comentar acerca de ambos. Anteriormente se llamaban hipoglucemiantes, ya no se llaman hipoglucemiantes porque generaban hipoglucemias. Ahora se llaman bajada de azúcar, un bajón. Entonces, pues claro que el paciente sí, de que estaba en 500 de glucosa, bajaba a 90 y sí sentía, ya me hizo el efecto. Pero pues tampoco se trata de generar cambios tan abruptos. Los medicamentos que ya se conocen desde hace mucho tiempo y que sigue siendo de lo mejor es la metformina. No hay otro compañero o no hay otra familia parecido a la metformina que la pura metformina. Lo que genera la metformina es ayudar a que no haya resistencia a la insulina, a disminuir el exceso de que se esté produciendo insulina de mala calidad que esté generándole al paciente aumento de peso. ¿Podemos explicar la resistencia a la insulina Sí. en palabras muy sencillas para quien nos ve entienda de qué estamos hablando? Sí, es como cuando estamos, voy a poner el ejemplo como de un antibiótico, cuando el paciente siempre está tomándose el mismo jarabe y el mismo jarabe para la misma enfermedad, para la misma tos, y resulta que llega un momento en el que el organismo no reacciona y no funciona ese tratamiento del jarabe, aunque sabemos que es muy bueno y muy efectivo. ¿Por qué? Porque ya insistió el cuerpo una y otra vez con el mismo. Se hizo resistente a ese tratamiento. En el caso de la resistencia a la insulina, el organismo ha sufrido alteraciones en su cuerpo que generaron esa resistencia. Por ejemplo, tanto comer demasiados carbohidratos generaron que el páncreas estuviera produciendo insulina, pero llega el punto en el que ya la insulina no es de buena calidad. Y entonces esa insulina funciona haciendo una cosa, pero no haciendo la otra. Funciona generando aumento de peso, pero no funciona ayudándolo a bajar la glucosa. Entonces empieza a subirse la glucosa cada vez. Esa es la resistencia a la insulina. Y esa es como la llavecita con la cual tenemos que trabajar con los tratamientos. Tenemos que disminuir esa resistencia a la insulina para que a su vez se favorezca la pérdida de peso en el paciente. Entonces, el medicamento que nos ayuda, en este caso, es la metformina. Pero hay otros medicamentos. Comentaste algo importante que me gustaría que también se mencionara. Dijiste que los carbohidratos elevan la insulina. Y entonces la gente asocia que es solo comer azúcar. Si yo como grasas, ¿también se eleva la insulina o no se eleva la insulina? Cuando comemos, en general, hay un estímulo en la digestión y el páncreas genera como un shot de insulina, pero la insulina sirve única y exclusivamente para disminuir los niveles de glucosa, de azúcar en el cuerpo. Pero, ojo, esos niveles de azúcar provienen de grasas, de harinas y de proteína. O sea, que todo nuestro alimento se va a procesar y se va a convertir en azúcar, en energía. Bueno, pero es que hay alimentos que se van a procesar y va a tardar más que el cuerpo se transforme en energía. Entonces, en esos casos, se trata de alimentos más inteligentes, o sea, de proteína, de vegetales, de fibra. Entonces, al cuerpo le va a costar más trabajo procesarlo y va a tardar un poquito más en elevar glucosa cuando se comen esos alimentos. Versus el caso del pan, de las tortillas, y no solamente del azúcar. No me refiero a azúcar a únicamente postres, me refiero a carbohidratos en general, a la tortilla que traemos, que comemos, al bolillo. Las harinas. Todas las harinas. Entonces, todo eso sí se absorbe con mayor rapidez y eso sí sube más rápidamente la glucosa. De las frutas. También. ¿También? Pero hay unas que tienen más fibra que otras. Entonces,
habrán algunos pacientes a los que cierta fruta le regule mejor la glucosa y habrá cierta fruta como el mango, el plátano, que son Alto índice glucémico alto y índice. bajo índice glucémico. Así es, se Claro. absorben muy rápidamente y generan una elevación muy rápida de glucosa. Ese Eso también significa. creo que es un punto sumamente importante, porque si yo nada más como frutas, me desayuno un cóctel de frutas, yo desayuno sana, doctora, un cóctel de frutas, melón, sandía, Y mi papaya, mi jugo Y verde. plátano. plátano, Plátano. miel, Ajá. granola, Y yogur. un yogur y un vaso de jugo. Y después mi platillo. Y es un desayuno sano, ¿eh? Sí. O sea, la No, creencia claro. es que es un desayuno sano. Pero lo es. La situación es, y como lo mencionabas hace un momento, Cantidad. cantidades. No es lo mismo comerse un tazón con todo un plátano completo, con todo un mango completo, con media papaya. O sea, no es lo mismo que comerse una porción pequeña. O sea, sí se puede uno comer un cóctel, pero no un cóctel como para que me rinda para toda la semana. O sea, Y otra cosa importante es la miel, por ejemplo. ¿eh? sí, Tenemos sí, la creencia la de que granola. la miel y la granola son sanas, ¿no? Son sanísimas. O sea, la miel es buenísima porque no es azúcar. porque es natural, porque es de las abejas. No. Pero hablemos del azúcar. El azúcar viene de la caña, ¿no? Es natural también. No hay que Y confundirse. al fin y al cabo es un alcohol y crea adicción. Exactamente. Desde ese punto de vista. El alcohol sí sana. Y lo mismo, o sea, las frutas de alto índice glucémico. O sea, no es lo mismo que usted se coma un coctelito con fresas, frambuesas, cerezas, ¿no? Y pocas. A diferencia de estas Claro. frutas que acabamos de mango, Plátano, piña, que naranja. tienen un alto, o sea, tienen más cantidad de azúcar, pues, ¿no? Así es. Las Y la- uvas. Y la cantidad del peso de la fruta no es equiparable a la cantidad de kilos que uno se gana por comerlo. Porque pesará 30 gramos, 50 gramos, pero ganamos medio kilo. Sí. Es Precisamente es por la ganancia de con tan- los niños pasa muy frecuente que este viejo come muchas frutas, ¿no? Se puede acabar un racimo de uvas en un día, 1 kilo de uvas. Híjole, doctora, es un montón de azúcar, señora. O sea, el índice glucémico del azúcar es de las frutas con más azúcar que existe. O sea, le está dando usted cucharadas de azúcar a su hijo, ¿no? Pero es difícil comprender esta parte porque es una fruta. Claro. Y nos dicen que una comida sana Frutas y es verduras. frutas y verduras. Sí, pero regresamos a las porciones, ¿no? Sí, regresamos a las porciones y que hay frutas que se absorben con mucha facilidad, que son las de alto índice glucémico y las que les cuesta más trabajo. Seguimos con el jugo de naranja, por ejemplo. Seguimos tomando jugo de naranja como algo sano. Pero sería un vasito de 125 mililitros. Es mejor, ¿Puede? sí, pero esa cantidad. O mejor una naranja completa con todo y la fibrita. Y esa es la parte, o sea, no es lo mismo que me exprima yo 3 naranjas a que a lo mejor en el día me coma 3 naranjas con gajo. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo la fibra, La fibra. y tengo el transportador para esa azúcar, digamos, Claro. ¿no? ¿Existen suplementos naturales que puedan ayudar para el Pero no control hemos de la diabetes? terminado de hablar de los tratamientos. Sí, sí. Bueno, Es que la cuestión es que es apasionante, metformina, es apasionante. Bueno, la metformina les decía yo que ayuda a la reducción de esta resistencia a la insulina. Perdemos aproximadamente entre 2 y 4 kilos de peso porque hay una reducción en la grasa visceral. Hasta ahora había estado en el primer lugar en las guías, ya no está tan en primer lugar. Sigue siendo de los primeros tratamientos Y que más tenemos que dar económicos. y mucho más económicos. También la periférico, ¿no? O sea, en teoría Sí, el sabor empieza a modificarse, Sí. es un poquito más amarga la comida, entonces... sabe te como paras un metálico, poquito, sabe metálico, de repente te se das- de distienden y repente te atorrea, ¿no? Haces popó, eliminas un poquito más de grasa. de grasa, así es, y o diarreas nada más por el solo contenido de lactosa que viene ahí en la pastilla, porque es una pastilla enorme. Bueno, entonces hasta ahora se conocían muchísimas cosas, actúa como anticoagulante, por eso se tiene que suspender con bastante anticipación en el caso de una cirugía,
no tanto por la glucosa, porque no baja tan súbitamente la glucosa como pensaríamos. Entonces tiene muchos efectos buenos y benéficos en la circulación, por eso sigue siendo de los mejores tratamientos de primera línea y sobre todo de los más accesibles. 1. Tenemos de la familia de la glibenclamida. Digo de la familia porque está la glipizida, la glimepirida, están familias que el efecto que hacen es promover a que haya más rápidamente una secreción de insulina por el páncreas, como si el páncreas estuviera un poco tapado o como si fuera una esponja y como si lo que hiciéramos fuera exprimirlo. Eso es lo que en términos coloquiales, en términos metafóricos, eso es lo que hace el tratamiento de la glibenclamida y de esa familia de medicamentos. Pero esa sí puede generar hipoglucemias, bajones de glucosa. Entonces, no es tan recomendable en ciertos grupos de poblaciones, en pacientes que ya tienen edades muy avanzadas, porque un bajón podría generarles una caída, un golpe o una fractura. Entonces, hay ciertos pacientes que no son candidatos a este tipo de alimentos. Y la otra es que como genera mayor secreción de insulina, en algún momento también va a generar que el paciente esté más propenso a ganar más peso. Y si estamos hablando de que es justamente el sobrepeso y la obesidad lo que nos está enfermando porque nos genera un problema, pues entonces esto no nos va a ayudar a largo plazo. Quizás a corto plazo sí, mientras el paciente se ajusta. Entonces es de los tratamientos buenos, pero no utilizarlos por mucho tiempo porque a largo plazo el tratamiento va a dejar de ser efectivo porque se agota el páncreas, ya no va a haber tanta insulina en el cuerpo y entonces ¿dónde va a quedar el efecto? Y la otra situación es que los pacientes que tienen ya alterada la función del riñón, pues el medicamento está pasando una y otra vez por el cuerpo y entonces puede generárseles hipoglucemias severas. Entonces, ojo, hay que evitar dar ese tratamiento a los pacientes con alteraciones en la función de sus riñones. Nos vamos con otro grupo de medicamentos que se estuvo utilizando mucho y eran también muy buenos en la resistencia a la insulina, que son las glitazonas. Entonces, la pioglitazona, porque nos ayuda a que el paciente se corrija mejor, pero ya no teniendo tanta resistencia a la insulina, y entonces la acantosis nigricans que habíamos mencionado, las manchitas negras en el cuello pues se reducían, pero en el caso de las glitazonas pues también se genera un aumento en la grasa. Se reduce grasa visceral, pero se incrementa la grasa subcutánea. Entonces, ¿me está ayudando o no me está ayudando? Y hay mayor tendencia a fracturas porque en la formación de células del organismo, las células que van destinadas a sangre, las células que van destinadas a hueso, las células que van destinadas a diferentes partes, hay un reacomodo de células que en vez de ir a hueso van a convertirse en tejido graso, en tejido adiposo. Y entonces el paciente va a tener menos cantidad de glucosa, pero mayor predisposición a fracturarse. Entonces uno dice, bueno, ¿lo doy o no lo doy? Otra, pues estamos con tratamientos un poquito más innovadores, tratamientos que ya estamos en los tratamientos modificadores de la enfermedad y son protectores tanto para el corazón como para los riñones, para que el paciente ya no esté fugando proteínas, ya no esté teniendo problemas con que se empiecen a fugar moléculas grandes por la orina. Y estos se llaman glucosúricos, o sea, medicamentos que nos hacen orinar azúcar, orinar glucosa. Y esos son las gliflosinas, la canagliflosina, la empagliflosina y la dapagliflosina, así se llaman. Entonces, estos medicamentos son de los modificadores. Estos no reducen mucho la glucosa, si acaso bajarán 0.7 o hasta 1
de hemoglobina glucosilada, o sea, no bajan mucho la glucosa, pero ayudan a que el paciente esté más equilibrado, a que el paciente quizás no se despierte tanto en las noches para ir al baño, a que el paciente se protege el corazón, el paciente ya no va a tener la presión tan alta, porque ayudan también a que la presión se controle. Entonces, estos son de los mejores medicamentos. Hay otro grupo de medicamentos también, la familia de las gliptinas. Conocemos más a la sitagliptina, pero también está la vildagliptina y la linagliptina. Y estos medicamentos nos van a ayudar a sincronizar la manera en la que el organismo detecta que ya va a empezar a comer, recibirlo en el estómago, que se absorba adecuadamente, porque todo debería de ocurrir así, pero está desfasado en el paciente con diabetes por la situación de la misma neuropatía. Las vías de comunicación no están avisando que hay alimento en el estómago y entonces el alimento se queda ahí rezagado y no se absorbe como debe de ser, o se absorbe más rápido de lo que debe y entonces hay un súbito incremento de insulina en el cuerpo. Entonces, para que no pase eso, están estos medicamentos. Ayudan a que el estómago tarde un poquito más en vaciarse, a que el organismo pueda saber, estoy comiendo, voy a recibir estos nutrientes y entonces la digestión se lleva a cabo de una mejor manera. Hay pérdida de peso y entonces hay sensación de saciedad. Y parecido a estos, pero en mayor potencia, están los inyectados, los muy, muy nuevos. El nombre son los inhibidores del GLP-1. Y entonces son medicamentos mucho más potentes que generan que haya una quema de calorías, que haya una pérdida de peso y entonces el paciente va a tener la saciedad y la pérdida de peso. Y ya en conjunto pues ya tenemos que el paciente se controla mejor y que se empieza a revertir la enfermedad, es decir, se empieza a modificar la enfermedad. ¿Costos aproximados de estos medicamentos? Bueno, la insulina, que es el punto al que pues no queremos llegar, pero pues la insulina finalmente es el tratamiento más accesible. Pero ¿por qué no llegar? No queremos llegar. ¿Me afecta la insulina? No. ¿Me crea ¿Sí? ceguera? No. Me deja ciego. ¿Eh? No. ¿Sí? No. Si queremos, no queremos. Sí queremos, porque el exceso de insulina, recordemos que sin querer también podríamos generar iatrogenia, aumento de peso, y entonces generar la alteración que queríamos prevenir en el paciente. Pero en un paciente que ya tiene mucho tiempo con la diabetes, no vamos a poder evitar que necesite insulina y le vamos a dar el mejor tratamiento posible. Entonces hay diferentes tipos de insulina también. Hay insulinas que son de acción muy rápida, ultra rápido. A los 5 minutos de que se aplica ya está actuando. Hay otros que actúa de forma un poquito más suave, que su duración de dosis se aplica 2 veces al día y su duración es de 8 a 12 horas, por ejemplo, la insulina intermedia. O hay insulinas que son de mucho tiempo, de 22 horas, como la insulina glargina, o hay acciones mucho más largas, que hasta son de 36 horas, que son la glargina U300, en la cual es mucho más concentrado y el efecto es mucho más prolongado, sin el riesgo de que genere hipoglucemias. Entonces, justamente son mitos pensar que el tratamiento con insulina o con cualquier medicamento me va a dejar ciego o me va a limitar, son mitos. Justamente es a lo que le tenemos que tener miedo, es a tener glucosas de 500. Tengo un ejemplo de una paciente que ella no se quería poner la insulina porque pues siempre había tenido 500, 550, 500. Y entonces llega a consulta porque tenía úlceras, pero tenía úlceras no en las piernas, tenía úlceras en el abdomen, úlceras grasas.
Eran como 5 úlceras. Todas con un fondo necrótico y pues con mal olor. O sea, ya con... Gangrenadas. Sí, Gangrena. así es. Entonces, eso era por el mismo descontrol. La bacteria se aprovecha de esas glucosas y entonces ahí se va. Pero la paciente no se quería controlar, porque cuando la glucosa ya estaba en menos de 200, ella se sentía mal. Ya se acostumbró. Mi Se cuerpo había acostumbró. acostumbrado. Pero ojo, acostumbrarse no quiere decir que esté bien, así como nos acostumbramos a hacer cosas que nos hacen daño. No quiere decir que eso esté bien. La cosa es que estamos más cómodos así. Entonces, esa es la cuestión. Tendríamos que quitarnos esa... Sí, Esa. el famoso saludo de Dios, ¿no? En el glucómetro, el high. Exacto. ¿Y eso qué es? El saludo. Está saludando a Dios, ¿no? Todos Sí, los hola. glucómetros. Ese es un chiste, ¿Mal chiste? un chiste cruel que se hace en el ámbito médico. Todos los glucómetros tienen un tope hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, muchos pacientes pues no comprenden. Inclusive, hay una anécdota en un hospital, le están hablando a un cirujano porque su paciente no marca el azúcar y está mal, está como desmayada, ¿no? ¿Qué pasó? Es que no marca. Le hablan, no, el cirujano, pónganle glucosa a chorro, así, tantos mililitros, ¿no? Y digo, y el chisme, corrían y todo. Le digo, ¿qué pasó? No, pues la paciente está, el consultorio está malísima. Ni siquiera marca el glucómetro. ¿Cómo que no marca? No, si ya le pusimos 3 tiras y marca lo mismo. ¿Y qué dices? No sé. Pero miren, ahorita vamos a tomar otro. Y aparecía high, ¿no? HI. O sea, te está indicando que está al full? altísimo. Más Del alto rango del que marcaje. El rango puede ser 400, 500, 600 de ese glucómetro. Y dices, ay, y le digo, oye, espérate. Que ni siquiera lo llega O sea, a está alcanzar. por arriba, no lo alcanza porque se ¿Cómo? pasa de ese control. Digo, oye, espérense, ¿no? ¿Cómo creen? Le digo, no, ese es el saludo de Dios. Entonces, pues el hi, el hola, entonces decimos que es el mal chiste, que es el saludo de Dios. Y cuando es hacia abajo, dice L-O, de bajo, ¿no? En inglés. Entonces, ese es el mal chiste, ¿no? Ya es el saludo de Dios. Pero qué bueno que lo mencionas, porque muchas No, personas se confunden cuando ven ese término en el glucómetro. Sí, el término HI significa que está por arriba de lo normal, y el otro, como dijo el doctor, es que está por abajo, que está en una hipoglucemia, que es demasiado grave. Así es. Doctora, el hecho de que yo lleve un tratamiento, el hecho de que yo me aplique insulina, que yo tome mi hipoglucemiante o mi medicamento que me asignaron, me da derecho a comer lo que yo quiero. No. Entonces, Sería- ¿por qué? Si yo puedo decir que yo estoy controlado porque yo voy con usted y usted me da mi tratamiento, ¿verdad? Soy asiduo a él, ¿verdad? Esas son las cuestiones que tendríamos que modificar, porque sería muy absurdo que me estoy tomando una pastilla para disminuir los triglicéridos, pero no me dejo de tomar mi refresco y mis 5 tortillas en cada comida. Y entonces, ¿cómo voy a hacer que esos triglicéridos bajen? Solamente con la pura pastilla. La noticia es que los fármacos hacen un efecto en un 35 a un 45%. Sí. Pero el resto de ese 100% lo hacemos nosotros, cambiando hábitos y cambiando maneras de actuar. Entonces, no podemos pensar que, bueno, me voy a comer una barra de chocolate porque ahora me están poniendo insulina. Entonces, quiere decir que a fuerza tengo que comer chocolate si no se me va a bajar. No, si no necesitas la insulina o si se te está bajando mucho la glucosa, entonces tal vez haya que reducir la dosis. Nada más, pero necesitamos hacer conciencia de que ya tenemos que hacer las cosas diferentes. Hay otro tratamiento que se anuncia, ¿no? Muy frecuente. Se anuncia que si tú tienes sobrepeso y eres diabético, o sea, si eres obeso y eres diabético, te hago una manga gástrica y con eso se te cura la diabetes. ¿Esto es real, doctora? ¿Y por qué?
Y la hipertensión también. Lo que pasa es que al prácticamente quitan el estómago. Dejan solamente un segmento. Y entonces hay un área en la absorción que ya no la vamos a tener. Entonces, ese disparo de esa señal de que, aquí se está llevando a cabo una absorción de azúcares o de harinas, y entonces, órale, que se suba la glucosa y que se dispare, ya no se va a llevar a cabo. Entonces, sí ahí sí se cura, por así decirlo, se cura. Pero se cura siempre y cuando el paciente respete la manera de comer. He tenido casos de pacientes con mangas fallidas y que otra vez están en obesidad y que ya no se puede hacer manga sobre la manga. O sea, ya no se puede hacer sin manga. Acaba de decir un punto primordial, doctora. La manga es igual a cualquier medicamento de los que estamos hablando. Te tomas el medicamento, pero tienes que tener un control dietético sí o sí, un plan nutricional. ¿Por qué? Porque aunque ya no existe esa porción, el cuerpo es tan inteligente que va a generar una nueva. Y ese estómago va a crecer nuevamente, y esa obesidad va a regresar, esa resistencia a la insulina va a regresar, y la diabetes va a regresar. Le tengo una anécdota. Un paciente que le acababan de hacer una manga, pero que no había tenido preparación. Ok, Es que no muy tiene importante. preparación. No había tenido preparación, pero no preparación en cuanto a alimentos. Sí, llevó a cabo sus alimentos, su dieta blanda como debía de ser y su dieta líquida como debía de ser, pero mentalmente no estaba preparado. Entonces, cuando le realizan la manga, el cerebro todavía era un cerebro muy hambriento, entonces hambre, pero ya no me cabe. Pues entonces, ¿cómo voy a saciar? Agarró, no puedo decirlo, iba a decir el nombre. Agarró un pastelito de chocolate relleno de mermelada de fresa. con leche evaporada que tiene 2 florecitas. Y se lo metió a la licuadora y eso es lo que se tomó. ¿Cuánto tiempo pudo haberle durado ese efecto de esa manga? Cuando estamos consumiendo alimentos que tienen muchísimas calorías. Porque aquí la cuestión no era la cantidad, sino cuánta caloría, cuántos azúcares tenían en tan poca cantidad. Entonces, cuando el mismo paciente se sabotea, pues ahí ya no. Esa es la parte, la otra, ¿no? La otra parte. Sí. No es operar por operar. Tiene que haber un equipo multidisciplinario cuando se va a operar a alguien. Nadie debería operarse de manga gástrica sin haber pasado por terapia. Tiene que haber psicología forzosamente o inclusive psiquiatría. Tiene que haber plan nutricional. Entonces tienes que demostrar que ya estás mentalmente capacitado y nutricionalmente educado para hacerte una manga gástrica. Es correcto. De lo contrario, Mejor no no va a hacérsela, funcionar. ¿no? No va a funcionar. Es tirar el dinero a la basura. Sí. Sí, y debemos saber que también una manga gástrica tiene ciertas complicaciones, y lo veíamos el otro día con urología. Vamos a Así empezar es. a formar piedras por todos lados. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. muy bien. Y malnutrición, se les cae el cabello. pérdida de cabello, desosificación, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Descalcificación, sí, muchas causas, fracturas, muchísimas, no es tan sencillo. Por lo tanto, tiene que llevar una nutrición especial, de alguna suplementación también. Entonces, es importante. La manga gástrica no solo hace milagros. Hablando de suplementos naturales que acabas de mencionar, ¿ayudan en algo a la diabetes, el tratamiento? De hecho, lo nuevo son unos péptidos de unos hongos que se forman, pues claro, in vitro en un laboratorio. Normalmente los hongos son fermentadores. Los hongos son nocivos para la salud, pero estos hongos son todo lo contrario. Y a nivel de nuestro tubo digestivo, porque tendremos que hablar un poquito sobre eso, resulta que no todos los antojos vienen de nuestro cerebro. Resulta que nuestras bacterias y nuestros hongos, nuestra flora, es la que está pidiendo, dame de comer esta hamburguesa, dame de comer esto, porque quiero seguir proliferando y necesito
estas sustancias para seguir proliferando. Entonces necesito harinas, necesito harinas, y por eso los hongos se proliferan tanto con las harinas. Y por eso es que el organismo, entre más come de cierta manera, más pide seguir comiendo así. Pero no es porque nos hayamos hecho el hábito tan rápido. ¿Cómo? Si yo no comía pizza, pero ahora ya quiero. O alguna hamburguesa y ya me la quiero comer, o papitas. Es porque la flora se va modificando. Y entonces vamos generando una flora nociva. Entonces los tratamientos ahora están en pro de modificar esa flora. Generar lactobacilos, de darnos fibra. Entonces hay combinaciones de fibra y lactobacilos que nos ayuda a tener una mejor digestión y a que reduzcamos absorción de ciertos azúcares precisamente por esa cantidad de fibra. Y entonces se reducen niveles de colesterol, se reducen niveles de triglicéridos, se reducen niveles de glucosa y se disminuye la resistencia a la insulina. Y por otro lado, los hongos, los péptidos que le decía, que no puedo decir las marcas, ¿verdad? No. Entonces, bueno, son péptidos. Y entonces esos nos ayudan desde nuestro tubo digestivo, avisarle al cerebro, ya es suficiente, ya estoy satisfecho. Y entonces nos ayuda a reducir los niveles de grasa visceral y a reducir el perímetro abdominal. Esto es importantísimo, lo hemos platicado infinidad de veces, la microbiota. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por más DNA de especies ajenas a nosotros. La cantidad la cantidad de ADN humano es diminuto en comparación a la cantidad de virus, bacterias, parásitos y hongos que tenemos en el cuerpo. Estos especímenes, como decía la doctora, necesitan de ciertas sustancias que se llaman prebióticos. Es alimento para yo seguir reproduciéndome, procrear, generar, ¿sí? Por eso muchos de los tratamientos en la actualidad son a base de probióticos. Bacterias específicas que le echamos, por ejemplo, supongamos que tenemos una bacteria que se alimenta del color amarillo. Y es una bacteria mala. Y entonces está come amarillos. Entonces lo que está tratando de hacer la ciencia es meter una bacteria buena que también coma el color amarillo, pero sea más comelona que la bacteria natural que está ahí. Entonces metemos ese equipo y compiten por la comida. Y al competir por la comida, le gano porque soy más comelón, esta bacteria es más comelona, y entonces empiezo a disminuir esa población. Y eso modifica un cambio en mi cuerpo. Lo que está comentando la doctora es estos probióticos que vienen acompañados, ¿sí?, de estos prebióticos que vienen con probióticos y algunos simbióticos, son palabras medias extrañas. En cuenta, comida para las bacterias y los hijitos que va a tener la bacteria más adelante. Estos modifican muchas cosas en mi cuerpo y pueden hacer que yo me vaya hacia un lado. Decía la doctora, los que están más de moda es fibra, ayudar a disminuir grasa visceral, disminuir el apetito, y en consecuencia pues es un cardioprotector. Me protege el corazón, me protege los vasos sanguíneos, y tengo acompañado de un buen medicamento para regular los niveles de azúcar, pues es un excelente coadyuvante. Y la mayoría pues son microorganismos que ya viven en nuestro organismo, la gran mayoría de ellos. Solo los vamos a alimentar más para mejorar esto. Entonces platicábamos en el programa pasado que en la actualidad sabemos que para poder tener una microbiota sana tendríamos que consumir más de 60 o más diferentes vegetales y frutas por semana para llevar una muy buena nutrición. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros comemos esa cantidad de vegetales? Muy poquitos. Muy bien. ¿Qué papel, en este caso, juega la alimentación en la diabetes? Es fundamental porque necesitamos tener todo el equipo, así como un equipo multidisciplinario en un paciente que tiene diabetes. Así su tratamiento tiene que abarcar todas las esferas, no solamente medicamentos y no solamente los suplementos, sino también la alimentación y el ejercicio. Entonces, la alimentación de un paciente que tiene diabetes debería de ser 40-30-20. 40-30-20. 40-30-20.
Me faltan 10. Faltan 45, 30, 20. Bueno, 45% carbohidratos, 30% de grasas y de 20 a 25% de proteínas. Esa debe de ser Porción adecuada. las proporciones ideales. Claro, ajustándose al peso que debería de tener el paciente. Y no al peso que tiene, sino al peso que debería de tener. El peso ideal. Ideal. Así es, a pesos ideales. Nos dice Carolina Meléndez, saludos a Caro, parte del equipo también. Dice, es importante fomentar los hábitos positivos sobre la alimentación de nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, mantener una relación sana con la comida, ayudándolos a entender si tiene la sensación física de hambre, evitar usar la comida como recompensa o castigo, en lugar de prohibir alimentos y bebidas con pocos nutrimentos, limitar porciones, hablar con ellos y ellas acerca de por qué ciertos alimentos son mejores opciones que otros, no obligarlos a comer todo lo que se sirve en el plato, incluirlos cuando se hagan las compras o se preparen los alimentos. Esto es importantísimo. En la actualidad, cuando iniciamos la alimentación complementaria, hablamos de dos términos, ¿no? La alimentación debe ser muy responsable, muy responsable. Entonces, yo tengo que empezar a distinguir la necesidad de alimentos de mi hijo, ¿sí? Es decir, si yo le voy a ofrecer alimentos a mi bebé, yo tengo que ver que él desee el alimento. Entonces yo le doy alimento a mi bebé y si él sigue participativo, es decir, sigue aceptando el alimento, le sigo dando. Si en algún momento él se agacha, rechaza, empuja, baja, escupe, significa ya no quiero y hay paro. Por eso en la actualidad ya no se manejan porciones. Anteriormente manejábamos media tacita de esto, una tacita de esto. ¿Y qué pasaba? El papá le daba de comer y si se comía media tacita y el pediatra dijo una tacita, pues generaba estrés. Y entonces lo obligo a comer. Y entonces empiezo a romper esa saciedad que tiene mi bebé porque lo empiezo a obligar. Entonces ya no tengo que obligar a mi bebé a comer y a mi hijo a comer, tenga la edad que tenga. Tenemos que aprender a respetar la saciedad de mi hijo. Vemos a los hijos grandes, ¿sí? Los niños preescolares o escolares, los que van al kinder o los que van a la primaria, pues los vemos como adultos chicos. Y si yo me como un platote, pues él se tiene que comer un plato. Y si no se acaba el plato, tengo un conflicto. Sí. Nosotros crecimos con la chancla. Sí, o sí, te lo sí. comes, te lo Comes, acabas. sí. Y si no te lo acabas, te voy a pegar. Claro. ¿Y qué pasó? Somos la primera generación de adultos jóvenes obesos, hipertensos y diabéticos. Hicimos una modificación de esto. Y tan es así, está tan arraigada esa obligación, que en la actualidad, ya siendo adulto independiente, no puede sobrar comida. Si compramos una pizza y hay una rebanada libre en la caja, se acaba. Mitad y mitad. Sí. No podemos guardarla, no podemos tirarla porque hay muchos niños que no tienen que Los comer en niños el de mundo. Y entonces tú sí tienes la oportunidad y está tan arraigado que te lo comes. Sí. Quedó 500 mililitros del refresco, mitad y mitad. Pero no se queda. Lo tenemos que acabar, todo. Está prohibido. Y fue secundario a eso. Ojo, estoy cumpliendo años. Hay que comer. Vamos a comer, o sea, la premiación es siempre con comida. Entonces eso se llama alimentación perceptiva, ¿sí? Ese es yo tengo que respetar el deseo de comer de mi hijo. Tenemos en los lactantes, los niños pequeñitos, niños de 18 meses, 14 meses, de repente pareciera que dejan de comer. Pero significa que la velocidad de crecimiento está detenida y eso es normal. Pero el papá veía a su hijo que comía mucho y ahora come poco y eso le estresa y quiere que coma. Van por las vitaminas. Hace ratito el doctor Alejandro estuvo conmigo en la consulta y un papá estresado porque pues su hijo no come. Y entonces lo graficamos y pues está arriba por un bebecito por 2 kilos y se ve pues grandote. Entonces no come lo que quiere, pero es un bebé que se come 6 porciones, 5 porciones de leche y 3 en la madrugada, ¿no? 6, cuando ya nada más debería tomar máximo 3 porciones en el día. Está tomando lo doble y de noche más. Entonces, eso es alimentación perceptiva. Y el otro término es alimentación responsiva.
Significa que con base en mis posibilidades económicas, yo tengo la obligación de dar el alimento de la mejor calidad y frescura. O sea, yo tengo que cambiar mis hábitos, yo tengo que dar alimentos de calidad. Entonces eso es muy importante con los niños. No se le regaña a un niño en la comida porque la comida es una hora feliz. Mi hijo tiene que ver que yo lo coma. No puedo obligarlo a que coma algo que yo no como. ¿Sí? Tengo que hacer variedad de alimentos y nunca voy a premiar o castigar. Si te lo comes te voy a dar tal cosa. Si no lo comes te castigo. Entonces, no. Entonces es importantísimo hacer ese cambio ya. Desafortunadamente, seguimos teniendo una gran cantidad de recomendaciones de todo tipo de médico totalmente erróneas, ¿sí? Manejando porciones, obligando a comer alimentos. No, es muy importante ese cambio para pues, tener niños mucho más sanos. Adelante, doctor. Consejos dietéticos para el diabético. Pues lo que les mencionaba, sí tenemos que seguir un plan de alimentación. De forma muy tosca quizás, imaginemos que nuestro plato es un círculo redondo y lo partimos a la mitad. La mitad la tenemos que llenar de vegetales, verdes, crudos o cocidos, y la otra mitad entonces es la comida propiamente con su respectiva guarnición, que sería la proteína o el guiso, o la pechuga, o el pescado, el huevo, la carne que sea, con su respectiva guarnición, que puede ser puré de papa, o papa cocida, o frijolitos refritos, o elote, o pasta, o simplemente tortilla. Entonces, regresándonos al peso que tiene que tener el paciente, pues ya indicaríamos las cantidades, hasta cuánta tortilla podría comer el paciente, hasta cuánto de carne, porque eso ya se tendría que calcular de acuerdo al peso. Y a la actividad. Pero en términos muy burdos, así es como tenemos que repartir nuestra alimentación. Y no lo hacemos así. Justamente lo hacemos al revés, porque toda la pechuga tendría que ocupar la mitad del plato, y entonces 3 rebanaditas de pepino y 3 rebanaditas de jitomate serían nuestra ensalada, y todo lo demás, o quizás la mitad es arroz o la mitad es espagueti y ya lo demás es la carne, dependiendo de lo que más nos guste, ¿no? Y desafortunadamente esos hábitos, cuando una mujer se embaraza, esos hábitos los va transmitiendo a su bebé. Al bebé, sí. La aceptación de un alimento se lleva desde el momento que mamá los come durante el embarazo. Desde ahí empieza. Mamá tiene que comer sano, pero si mamá durante el embarazo se la pasó con todos los antojos habidos y por haber y nunca comió vegetales de ningún color, de ningún sabor, la aceptación de su bebé va a ser complicada, porque los bebés se empiezan a adaptar a los sabores. Sí. Y después, cuando mamá está lactando y empieza a comer, por ejemplo, la leche gourmet. El ajo, por ejemplo, da una leche gourmet. El sabor del ajo pasa a través de la leche materna y da una leche de un sabor muy agradable para los bebés. Entonces, también esto, o sea, el que mamá los consuma desde la panza, que los consuma durante la lactancia, gran variedad de alimentos, va a favorecer las aceptaciones adecuadas y que podamos llevar una buena nutrición. Y desde ahí marcamos la vida de esos. ¿La familia y los amigos influyen en el control de la diabetes, el paciente diabético? Y mundial. Sí. Para bien y para mal. Para todo. Desde que tómate este refresco y no me lo voy a tomar. No, sí, tómatelo, que te va a pasar. Nada más es 300 mililitros, no te va a pasar nada. Entonces, sí, era lo que mencionaba de la red de apoyo. Es más fácil que esa persona se adapte a cómo son todos los demás, a que todos los demás se adapten a cómo es es lo más fácil. Pero no sería lo ideal y no sería lo justo para el paciente que está cursando con esta enfermedad. Para la persona que esté interesada en este tema, ¿dónde puede hallar mayor información y recursos sobre la diabetes? Hay información gratuita en internet, hay revistas médicas, hay revistas de la Asociación Americana de Diabetes, y entonces se puede conseguir ahí la información. Hay muchas páginas. Hay páginas. Por ejemplo, entra usted a la página de la Organización Mundial de la Salud, pone diabetes y aparecen guías para alimentación, son totalmente gratuitas. Guías para pacientes. Para pacientes, Ajá. busca la información para pacientes.
Por último, la última pregunta. ¿Qué se espera en el futuro para el tratamiento de la diabetes? ¿Qué podemos esperar en un futuro? Hay tratamientos que les decía yo muy buenos, por ejemplo, estas insulinas que son de acción muy prolongada, pero lo nuevo es que se incorpore estos tratamientos que son para pérdida de peso, que se aplican diario, a una aplicación semanal, pero en conjunto con insulina, como para asegurar que el paciente tenga un mejor control y sea más estable, sin tantos piquetes durante tantos días. O sea, eso es lo... Ya no un solo medicamento. Ya no va... ¿Perdón? Ya no un solo medicamento. No, ya no. Ya no. Ya es conjuntar los mejores tratamientos en una sola aplicación y que se apliquen una vez por semana. Inclusive, está ya esta parte de, por ejemplo, la monitorización con También algunos con sensores. dispositivos, sensores que van a su celular. Bueno, la tecnología habla de que los tratamientos serán similares, con depósitos con base en necesidades. Pero bueno, estamos hablando todavía... Inteligencia artificial. Totalmente. Así es, sí, se pone el sensor y uno empieza a comer y tengo la curiosidad y entonces me acerco el teléfono o me acerco el aparatito y me da una lectura. O sea, escanea inmediatamente en qué tan alta está la glucosa. Tiene sus rangos, no es tan preciso, pero sí nos ayuda mucho. Hay una pregunta aquí, doctora. Aparte de la metamina, hay otra pastilla que se llama Forcina. ¿También es buena? Ajá, es el de los medicamentos que son glucosúricos que mencionaba. Entonces la Forxiga es la dapagliflozina. Entonces es de los tratamientos que le decía que es protector al corazón y protector hacia los riñones. Hay una pregunta sobre los pronósticos de los pies diabéticos. ¿Por qué existen clínicas de pies diabéticos que dan buenos pronósticos a pacientes que evidentemente tienen muy mal pronóstico? Pues eso, Éticos. eso habla de honestidad y ética. O sea, ahí no tiene nada que ver. O sea, tenemos que ser muy honestos con el paciente. Hay ciertos estudios que se pueden hacer de imagen para verificar si esos pies son rescatables o no son Si rescatables. están teniendo buena circulación, no. Que es lo más Si importante. hay buena sensibilidad, la coloración, la temperatura, la función, o sea, si ese pie me sirve para caminar o de plano ya no me sirve ese pie para caminar. Y considerando todo eso, pues tomar una decisión que a veces es una decisión muy drástica, pero a veces es mejor tomar esa decisión a estar como con una bomba de tiempo que en cualquier momento me va. Claro, ya no va a ser 2 dedos, va a ser el No, pie ya o es la el pie pierna completo. completa. Entonces, Hasta la rodilla. es importante. Recordemos lo que hablaba la doctora de los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos son como tuberías, pero esas tuberías están tapadas. Entonces, ya no llega el alimento, ya no llega el oxígeno a muchas de esas piernas y definitivamente no son rescatables. Entonces, sí hay manera de saber que sí es bueno, que no es bueno. Pero bueno, eso queda El cargo tabaco, de los conciencia. Los pacientes, les decía, no siempre agarramos un vicio, generalmente agarramos 2 o 3. Y entonces uno de los vicios, aparte de comer mucho o comer en exceso carbohidratos, a veces es el alcohol, a veces es el tabaco. Y sí necesitamos no bajarle, quitarlo, para que eso no nos predisponga a más problemas circulatorios. El tabaco disminuye el flujo sanguíneo, entonces no queremos que eso nos afecte aún más. Y pacientes con diabetes es como si fumaran el triple, tan solo por el hecho de tener diabetes. Doctor Castañón, la pregunta del millón. ¿Dónde podemos hallar a la endocrinóloga, la especialista en diabetes? ¿Dónde la podemos encontrar? Aparte de ya, Coatzacoalcos. Sí. El número para hacer la cita al 921 24 90 522. ¿La dirección? Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 701, esquina Revolución, en Creo Coatzacoalcos. que está ya en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué días vas a estar dando consultas? Estoy hasta el sábado. El sábado. Ok. ¿Horarios? A la hora que lleguen.
De acuerdo a la A la agenda, sí. Ok, Sí, sí, sí. hay que hablar. Sí, para hay que sacar hablar. una cita. Los teléfonos ahí están en los comentarios, suban un poquito y ahí los van a ver para que saquen su cita con la doctora. Va a estar desde hoy hasta el día sábado. Hasta el día sábado. De cerrar, me gustaría que quedara claro para los pacientes que ya tienen diabetes o para los que tienen curiosidad, cuáles son las metas de control. Las metas de control de glucosa en ayuno es entre 90 y que no lleguen a 130. De un paciente con diabetes. Claro. ¿Sí? Estamos hablando ya del paciente ya metido en la enfermedad. Hemoglobina glucosilada menor a 7%. Y si es una diabetes de inicio, todavía menor a 6.5%. Claro. Óptimo sería una reducción de peso de entre un 8 y un 10% para evitar que la enfermedad avance. Gracias. Y niveles de colesterol menores a 200. El enfoque de la diabetes no solamente tiene que irse a la glucosa, no es solamente en torno al azúcar. O sea, la diabetes la tengo controlada, ¿será? ¿O solo la glucosa? Entonces, el enfoque tiene que ser a que la presión esté controlada, a que el colesterol esté controlado, triglicéridos bien, y entonces todo lo demás va a estar bien. Y que estemos bajando de peso. Entonces, triglicéridos menos de 150. Colesterol, le decía, en menos de 200. ¿Ok? Perfecto. Listo. ¿Algo más que deseas agregar para despedirnos? Nada más. Que si tienen dudas o que si tienen inquietud en cómo está su organismo, pues hay que acudir a consulta. Doctor Alejandro, ¿algo para despedirnos? Nada más, esto que hablaba la doctora es el síndrome metabólico. Lo van a estar ustedes escuchando o lo han escuchado mucho. Pero esa es la historia que podemos estar incluso desde el nacimiento de nuestros hijos, desde antes del nacimiento, ¿verdad? Cuando tenemos un bebé grandote, cuando hicimos una diabetes gestacional, cuando ya tenemos un bebé con una prediabetes, porque son bebés que ya tienen un daño que tarde o temprano, si siguen con un estímulo no adecuado alimenticio, obviamente van a generar diabetes más adelante. Y la diabetes es una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Pero por desgracia, no nada más son los carbohidratos, como bien decía la doctora, que están afectados, sino también de las grasas. Y todos estos condicionan, obviamente, lesiones en los vasos primordialmente y en la microcirculación, después en la macrocirculación, y casi todos terminan con lesiones irreversibles en órganos vitales como es el corazón y los riñones. Así que, ¿puedes prevenirlo? ¿Puedes evitar estos daños? Sí, actualmente puedes tener ese beneficio, siempre y cuando aceptes tu enfermedad, aceptes y aprendas a caminar con él. Gracias. Lo hemos repetido una y otra vez. La clave es la buena crianza. Criar a nuestros hijos desde el amor, enseñándolos a comer de manera adecuada, dando una adecuada lactancia materna. Eso previene lactancias maternas que no deberían llamarse prolongadas. La lactancia no tiene un límite. Lactancias maternas que pasen más allá de los 2 años, está demostrado que disminuyen el riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes y muchísimas más enfermedades, pero ahorita estamos hablando específicamente de todo el entorno del azúcar. Entonces, enseñar a nuestros hijos a comer con el ejemplo y desde edades muy tempranas podrá hacer que prevengamos esta enfermedad que puede llevarnos a muchas complicaciones. Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Compartan, por favor. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radiomina y de Minamérica, de la cual es productor nuestro gran amigo el doctor Fernando Castañón Leo, agradecemos infinitamente a la doctora Gwendolyn el haber estado con nosotros en este tema tan importante sobre la diabetes, y como lo hemos mencionado, que no sea ni la primera ni la última vez, porque sus conocimientos son vastos y sobre todo
tenemos que aprovecharla. Es de las pocas endocrinólogas que existen aquí en la región y que es especialista en enfermedades de las glándulas, como en este caso el páncreas, que nos lleva a la diabetes. Gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Gracias. Es un placer venir aquí con ustedes. A mis compañeros del panel, a nuestros grandes amigos de Minamérica y del Núcleo Radiomina, muchas gracias. Los esperamos para la próxima en otra edición más de Pregúntele a su médico y Minamérica. Hasta la próxima. Sean felices. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días.